Muy buenos días amigos traders, estamos aquí con el último video semanal de este mes de enero, lunes 30, siempre mirando nuestros gráficos desnudos con el método de Price Action, Mauricio Orsini, mauriforex.com. Y vamos a ver qué está sucediendo en el mercado de divisas. Todo el mundo estaba esperando la semana pasada de ver lo que iba a suceder sobre todo con el dólar y con los índices de Wall Street en la primera semana oficial de la presidencia de Donald Trump. No pasó nada, el mercado no cayó, no tuvimos algún terremoto en el mercado accionario, al contrario, los índices siguieron subiendo con nuevos máximos históricos del Nasdaq y también del Dow Jones, que por primera vez en su historia venció el nivel de los 20.000 puntos. Entonces índices dentro de un movimiento alcista que siguen el movimiento al alza, también el Standard & Poor's en este momento y después con el día viernes tenemos una fase de retroceso técnico, pero miren, la semana ha sido de todas maneras al alza, así que nada de negativo en este momento en los primeros días de Trump como presidente. El dólar seguía y sigue en una fase bajista de corto plazo. Tenemos en realidad para el dólar una situación un poco contrastada porque tenemos un gráfico daily a la baja desde el comienzo del mes, prácticamente todo el mes de enero, un mes de corrección técnica de un movimiento alcista que seguimos viendo en el periodo más largo, en el gráfico semanal, que sigue siempre al alza. Miren la vela pin alcista que el precio dibujó la semana pasada con la misma cotización que alcanzó y reaccionó por encima de la media móvil 21. Entonces, por eso les digo, un escenario contrastado con un corto plazo a la baja y un mediano plazo todavía al alza. Entonces la perspectiva del dólar en este momento es más alcista que bajista. Sin embargo, para la apertura de nuevas posiciones en compra de dólares sería mejor de todas maneras esperar la llegada de la cotización en esta área de resistencia con la ruptura también de la media móvil 21 en el gráfico daily. Ayer una apertura en ligero gap negativo para el dólar que después recuperó, lo podemos ver también en el euro dólar, por ejemplo, una apertura en gap alcista y ahora un intento de recuperación. Todavía estamos al comienzo, como siempre, de la sesión del día lunes, entonces la vela que en este momento están viendo podría variar hasta 10 veces en el curso de la sesión. Pero seguramente tenemos una situación técnica exactamente contraria a la del dólar index, un movimiento al alza de corto plazo y un movimiento en el gráfico semanal todavía bajista. En el correlacionado Libra-USD es más evidente una lateralidad, dos divisas equilibradas en las últimas semanas, la misma media móvil vencida muchas veces. En el muy corto plazo tenemos un movimiento más fuerte de la libra esterlina en recuperación seguramente, sobre todo de las palabras de Theresa May de 2 semanas atrás que ya comentamos en el último video el lunes pasado. La tendencia en el gráfico de semanal es más bajista, exactamente como la del euro dólar, entonces la perspectiva en general es más para una compra de dólares, pero hay que esperar el justo timing, el justo momento de entrada para no arriesgarse en aperturas de posiciones sin claras señales operativas, ¿ok? Y aparte los pares con el dólar, podemos ver también algunos pares con el yen. Tenemos un yen que sigue más débil, sobre todo en el gráfico semanal, pero también en algunos gráficos diarios. Aquí contra el australiano el precio se está acercando y apretando bastante esta zona de resistencia 87. Sería positivo también evaluar una entrada en compra. Bueno, yo personalmente ya tengo una operación en venta de yenes contra la libra esterlina en el gráfico semanal, una linda operación que podría desarrollarse bien en caso de continuación de estas tendencias. Lo mismo vale también con USD yen, que después de la apertura en gap
precio siguió a la baja y luego recuperó. Si el precio siguiera subiendo de aquí al final de la sesión, se podría también evaluar una nueva entrada en USD Yen, de acuerdo también al gráfico semanal. Y el cruce de Europa, euro, libra esterlina, se encuentra en una fase descendente en el gráfico daily. Seguramente hay más incertidumbre en el gráfico semanal, más lateralidad y con una media móvil plana, sin alguna dirección. Sin embargo, el gráfico daily es seguramente más bajista desde la caída que tuvimos alrededor de la mitad de este mes, y un precio que rompió la media móvil hacia abajo y ahora se encuentra en una fase de corrección técnica. Sería bueno que esa corrección siguiera hasta la zona 0,85 y 60, y aquí en este nivel intermedio de resistencia nos muestre una clara señal, oportunidad de acción de precio a la baja para intentar entrar en una reanudación del movimiento bajista de corto plazo con un target en el soporte 0,83 y 50. Y vimos los índices. Hay también dos situaciones siempre con el dólar que al contrario todavía muestran también en el gráfico semanal un escenario un poquito más al alza, a diferencia de euro dólar y libra dólar, que son los dos pares con las divisas de Oceania, AUD USD y el kiwi, Nueva Zelanda USD, en este caso un movimiento al alza, una fase de lateralidad seguramente en el corto plazo, con la posibilidad del precio de regresar supuestamente en esta zona 0,75, que representa todavía un nivel interesante para considerar una entrada en compra de AUD USD. Lo mismo con Nueva Zelanda USD. De repente está más interesante esta situación porque tenemos un neozelandés en este momento ligeramente más fuerte del dólar australiano, y podríamos ver un movimiento a la baja de continuación en esta área 0,7220, con la llegada también de la media móvil. Entonces 1 o 2 días más de lateralidad descendente, entre comillas, antes de ver una señal de price action alcista y evaluar una compra. Sigue un poco de incertidumbre en el petróleo, con esta lateralidad pero más al alza que a la baja, y situación contrastada también en los metales preciosos, porque tenemos un oro que parece recuperar, pero la tendencia semanal siempre es bajista, podría empujar la cotización hacia abajo, y lo mismo con la plata, que se encuentra justo por debajo de esta importante zona de resistencia. Entonces veremos qué sucederá en esos días. Seguramente no faltarán interesantes oportunidades de trading. Como siempre, tendremos que cuidar bastante la volatilidad, porque esa es la semana de los datos importantes desde Norteamérica, porque se juntan además esta semana los dos datos más importantes, que son las non-farm payrolls, como todos los primeros viernes de cada mes, y la reunión de política monetaria de la Fed pasado mañana, aunque supuestamente no deberíamos ver novedades en ese sentido. Muy bien, yo les deseo una feliz continuación de semana, buen trading, y que Dios los bendiga, y Dios mediante nos veremos el próximo lunes con el video de análisis. Un saludo de parte de Mauricio, Mauri Forex.